los jubilados y los pensionistas, a veces ellos me dicen, somos los olvidados de esta pandemia, ¿no? Porque, bueno, al margen de este anuncio, de esta partida de 2.565 pesos, hasta el momento, y seguramente esto lo vamos a poder chequear con Daniel Baldassarri, que es el secretario general de la ONAJU, porque ya lo tenemos vía Zoom y le agradecemos que nos acompañe esta mañana. ¿Cómo le va, Daniel? Me va bien, buenos días y saludos a todos. Bueno, estábamos hablando de los jubilados y los pensionistas. Y usted ayúdeme o corríjame, hasta ahora el beneficio obtenido para los jubilados fue el año pasado, ¿no? Que se les había dado la facilidad de un préstamo para los que percibían menos de 13.500 pesos y que después lo pudieran pagar en cuotas, ¿no? Esto alcanzó Efectivamente, a unos 100.000 beneficiarios. Y ahí nos quedamos, es decir, ¿cómo reciben los jubilados y los pensionistas este anuncio del gobierno que beneficia a un sector de los jubilados, ¿no? Es parte de esos 160.000. Corríjame si me estoy sí, equivocando. no, en realidad 160.000 son los que van a percibir esta 160.000. partida que hay que recordar que es una partida por única vez, que tiene el carácter de una partida de invierno, que ONAJU la venía reclamando y que el gobierno ahora ha concedido la misma. Y nosotros le damos el valor que ello tiene, teniendo en cuenta que esta etapa del año es una etapa muy difícil en general para las personas y en particular con las personas que tienen mayores dificultades, pero esto está destinado a aquellos que ganan las jubilaciones y pensiones mínimas, que son 14.853 pesos, también las personas con discapacidad y los pensionistas del MIDES. Quiere decir que abarca a todo ese sector que percibe prestaciones bajas, ¿verdad? Son 160.000 Eso es, jubilados, decía usted, en un universo de ¿cuántos? y el BPS paga unas 800.000 prestaciones a unos 700.000 personas que cobran algún tipo de prestación, ¿verdad? Es Claro, decir, que es un número muy alto, bueno. el total. De todas maneras, está bueno recordar que la inmensa mayoría de los jubilados y pensionistas del BPS se concentran en ingresos de 27.000 pesos más o menos para ¿De abajo. cuánto dijo? No lo entendí. 27.000 veintisiete pesos mil para abajo. pesos. Digo, en distintos escalones, en distintos sectores, ¿no? Que arranca con los 14.853 pesos, que luego va por franja, va aumentando, pero más o menos esa es la situación. Bueno, es un alivio, ¿no? Esta partida, pero claramente no alcanza para cubrir las necesidades básicas. ¿Cuál diría usted son los principales problemas hoy de los jubilados que están en esa franja de ingreso? Bueno, el principal problema siempre es la jubilación y la pensión, ¿verdad? Nosotros siempre hemos bregado para que aquellos que perciben jubilaciones y pensiones mínimas tuvieran ajustes extraordinarios. Por eso es que logramos ya hace unos años el ajuste extraordinario de julio, que es lo que en este momento nos tiene muy preocupados y ocupados en el sentido de plantear que se mantenga este ajuste. El año pasado se mantuvo, pero fue muy menor la cantidad de dinero, fueron 226 pesos el ajuste de julio, cuando en realidad el costo de la vida los primeros 5 meses del año pasado multiplicó por 4, por 5 esa cantidad en lo que tiene que ver con los jubilados y los pensionistas. Entonces, nosotros ahí ya tuvimos una pérdida de poder de compra. Luego, el ajuste general de las jubilaciones del mes de enero, que se realiza cada año, según lo que dispone la Constitución de la República, es por el índice medio de salarios. Y como allí hubo un ajuste puente en la octava ronda del Consejo de Salario, los jubilados y los pensionistas recibimos un 1,8 menos de lo que aumentó el costo de la vida. Es decir, que los que ganan la mínima y también el conjunto de los jubilados y pensionistas perdimos en esa oportunidad un 1,8% que cuantificado es una cifra muy importante.
O sea que ustedes Entonces, están planteando recuperar ese 1 y pico por ciento y que se les asegure el aumento de julio por fuera de lo que es esta partida especial. claro, esto es la partida extraordinaria, esta es una partida atendiendo una reivindicación que nosotros la valoramos como muy justa, por eso la veníamos reclamando, pero al mismo tiempo lo que nosotros decimos que no se puede dejar de lado lo que es el ajuste extraordinario de las mínimas, que son los que ganan en este momento 14.853 pesos, que ha permitido mejorar ese sector de jubilados y pensionistas a través de estos aumentos extraordinarios que se han venido dando a lo largo de todo un periodo de tiempo, todos los meses de julio. Para el jubilado, para el pensionista, ello es muy importante, para los que ya están jubilados y pensionados, pero también para los que se van a jubilar en ese nivel. ¿Por qué? Porque como la tasa de reemplazo en el BPS con 60 años de edad y 30 de trabajo es un 45%. Y hay cientos de miles de personas que ganan 20.000 pesos. Si se jubilan y recibieran solamente el 45%, irían a 9.000 pesos y algo. Gracias a estos ajustes del mes de julio y que se ha fijado una jubilación mínima que está en la cantidad que ya decíamos, eso hace que la persona que se jubila hoy y es de ese sector pasa a ganar la mínima, es decir, lo cual es una diferencia muy importante para las personas que están en esta situación. Daniel, ¿le consta que hay jubilados trabajando en negro por la necesidad que tienen de juntar más dinero? ¿Y si ha crecido ese número? Eso es un problema constante y en la medida que ocurre esa realidad, eso es, diría yo, que es muy difícil, incontrolable, de que la misma se produzca. Cualquiera comprende que si hemos mejorado la jubilación mínima, hoy es el doble de lo que sería si fueran solamente los ajustes anuales, pero de todas maneras todos comprendemos que con 14.853 pesos nadie puede resolver. Y el jubilado, el pensionista de ese sector, es un sector que además tiene una situación en lo social que está más complicada que la de otros. Nos referimos a que en ese sector hay un gran número de mujeres, hay un gran número de personas que tienen dificultades de que viven solas y solos, y eso en la actual situación de 15 meses de pandemia, con las limitaciones que ello impone, ha generado un problema muy serio entre los jubilados y pensionistas. ¿Tienen números de cuántos y cuánto aumentó en pandemia esto? No, números no tengo. Lo que tengo son números de un censo del año 2018, un censo que decía que teníamos en aquel entonces 117.000 jubilados y pensionistas que vivían solos y solas. Claro, Daniel, yo quería hacerle una pregunta. O sea, obviamente lo económico a todos nos importa, pero usted hacía referencia recién a lo que son los aspectos sociales, ¿no?, de este grupo muy vulnerable. Y en ese sentido quería preguntarle qué datos tienen ustedes y cómo están trabajando ustedes respecto a aquellos jubilados y pensionistas que, por ejemplo, no han recibido todavía las vacunas o no han sido asistidos adecuadamente justamente por un problema de movilidad, o sea, que están en sus casas y no pueden salir. Si ustedes tienen un balance de eso y cómo están trabajando o no, conjuntamente con las autoridades de la salud, para que de una vez por todas se llegue a ese grupo que todavía siguen esperando muchos, ¿eh? Sí, eso es, como usted dice, es una realidad. Nosotros tuvimos una reunión con el Ministerio de Salud Pública hace unas semanas, 3, 4 semanas. En esa reunión planteamos justamente esa preocupación. Nosotros constatamos que existen, situaciones en distintas partes del país, pero también en Montevideo,
donde no se habían vacunado porque las personas no tienen cómo agendarse, no tienen la posibilidad de agendarse, muchas veces no tienen la posibilidad de desplazarse hacia los vacunatorios, y ese problema lo planteamos. Eso pasa en algunas zonas de Montevideo, pero también en los pequeños pueblos, caseríos de todo el interior del país, donde muchas veces se nos denunciaba por parte de nuestras asociaciones en los distintos lugares del país que la gente tenía que viajar, por ejemplo, de mañana en el ómnibus de la mañana y volvían en la tarde a la cabeza del departamento, a la capital departamental para poderse vacunar. Ese tema es una de las primeras preocupaciones que tenemos. Hemos estado llamando la atención a las autoridades en ese sentido. Hemos obtenido de allí el compromiso de que se iba a abordar esta situación. De todas maneras, todavía, como usted dice, quedan sectores de adultos mayores que por esta dificultad no se han podido vacunar. Incluso nos consta que en algunos lugares acá hay una ayuda de vecinos, de gente de la zona que ha estado actuando también en esa dirección y que mucho agradecemos. Daniel, a propósito de esos 160.000 que van a recibir esta partida extra, ¿ONACPU tiene información o datos de cómo viven, dónde viven y si hay cierto margen de contexto indigente en algunos de ellos? Bueno, la otra vez mencionaba el tema de cuánto era cuántos jubilados y pensionistas de ese sector estaban por debajo del nivel de pobreza y cuántos habían logrado bajar. Eso dio un mejoramiento, que era un 9% que estaban por debajo de la línea de pobreza, y eso fue bajado al 2%, 1.8%. Eso, en nuestra opinión, se debe a los ajustes de las jubilaciones y pensiones del mes de julio y otras medidas que se han tomado, que se han venido tomando, que permitió con muy poca distancia, con muy poca luz, superar la línea de pobreza. Ahora, como le decía al principio, y yo no es que quiera volver a insistir sobre el tema de las jubilaciones y pensiones, el hecho de la pérdida de poder adquisitivo de las jubilaciones y pensiones mínimas hace que esa situación se entre a deteriorar rápidamente. Y nosotros tenemos, sí, muchos planteos en el sentido de que la gente nos está preguntando permanentemente, ahora que se acerca ya el mes de julio. Por eso hemos pedido una entrevista con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para plantear este tema, que estamos pendientes de ser convocados, esta situación de la necesidad de recuperar el poder adquisitivo de las jubilaciones y pensiones, porque no solamente que no hemos continuado el proceso de mejoramiento de ese sector, sino que hemos entrado en una etapa de perder poder adquisitivo frente a un costo de vida que muchas veces lo general y lo estadístico no refleja la realidad por el tipo de consumo que realiza este sector de la población. Claro, ese planteo, Por eso, Daniel, se lo van a llevar el ministro de Trabajo, pero ¿por qué sería distinto otros años? Porque ese reajuste en julio siempre se ha dado, ¿verdad? ¿Por qué usted lo pone en duda? Es bueno, porque el del año pasado fue muy menor y con la pérdida en general de las jubilaciones del 1.8 que hubo en el ajuste de enero de este año, ha hecho que todos los jubilados en general y este sector en particular perdiera capacidad de compra, claro, porque en ambas instancias quedaron por debajo del poder adquisitivo, por debajo de lo que aumentó el costo de la vida. Está y en claro. particular aquellos artículos que más consumen los jubilados y pensionistas. Bueno, ¿cuándo es que tienen la reunión con el ministro? Porque ya estamos cerca de julio. La tenemos solicitada, todavía no hemos sido convocados, tenemos gran expectativa. Los jubilados y pensionistas estamos muy atentos a esto, porque claro, una situación de no atender esto adecuadamente
los meses de invierno y el conjunto del año va a ser muy difícil para ellos. Es decir, esta partida que nosotros le damos un valor importante de los 2.565 pesos para esos 160.000 jubilados y pensionistas y discapacitados y pensionistas del MIDE, nosotros la valoramos como corresponde, pero es una partida por una vez y eso no resuelve, lo estructural. Baldassarri, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana y bueno, que tengan mucha suerte en esa reunión y que salgan conformes y con esos márgenes para no perder el poder de compra, claramente. Gracias. Que pase bien. Pues gracias a ustedes por esta posibilidad de comunicarnos con la audiencia. Muy bien.